Hola a todos, aquí les comparto un spoiler capítulo número 4 de Beth Frien, parte 1. Uea le tiene miedo a la oscuridad basados en el libro. King, Uea, déjame hacerte una pregunta. Uea, ¿qué? King, ¿por qué quieres dormir conmigo? Lo miré a la cara con sorpresa y después de un rato le pregunté con indiferencia. Uea, ha pasado más de un mes. ¿Por qué me preguntas esto ahora? ¿Por qué no preguntaste desde el principio? ¿Qué debía hacer si de repente cambiabas de opinión? Después de que te pregunté en ese momento, respondí con una sonrisa. Murmuré, no para elogiarme a mí mismo, pero como hombre puedo ver en los ojos de Ikin cuánto quería estar conmigo a primera vista. De lo contrario, ¿cómo podré retroceder repetidamente y aceptar el trato? Si ambas partes están dispuestas a dar marcha atrás, eso significa que él piensa que vale la pena. Y acepté estar con él porque, desde mi punto de vista, el trato fue bueno. Es que no sé cuándo se empezará a aburrir de mí. King, parece que no eres alguien a quien le gusta este tipo de relación. Me sorprendió mucho que tomaras la iniciativa de invitarme en ese entonces, así que me sentí un poco confundido. Quiero algo emocionante, no hay nada bueno en mi vida de todos modos. Después de hablar, casualmente me metí una cucharada de Quai Tao en la boca. La otra parte solo levantó una ceja al escuchar mi respuesta. Oh, ya veo, pero debo ser algo bueno en tu vida. Al menos te gusta tener algo conmigo, susurró, inclinándose en mi oído. Inmediatamente lo empujé y le advertí que no jugara con mis ojos. A pesar de lo que dijo era cierto, me gustaba tener algo con él, pero la cosa es que todavía lo odio fuera de eso. King, ¿puedo hacerte una pregunta más? Wea, ¿qué? King, ¿tienes miedo a la oscuridad? Estallido. La cuchara en mi mano cayó al suelo con un bang. No esperaba que me preguntara de repente, y la atmósfera entre nosotros se volvió incómoda. Me agaché y recogí la cuchara que cayó al suelo. La puse sobre la mesa, traje una nueva y no me atreví a mirar al hombre del lado opuesto, que seguía esperando su respuesta, pero sabía que los ojos de exploración de la otra parte habían estado girando a mi alrededor. King, sé por la noche en que se cortó la luz en la empresa, cuando estabas tan pálido y no apagaste la lámpara de la mesita de noche cuando estábamos durmiendo, y cuando dije que apagaras la luz de las escaleras de emergencia ese día y parecías tan asustado que parecías que ibas a saltar. La voz baja de King continuó, cuanto más decía, más apretaba la cuchara en mi mano y mis ojos se posaban en la cuchara. Definitivamente no estoy lleno, pero no tengo apetito. Kim no es tonto. Desde el día que dijo que apagara la luz y de repente lo empujé, sé que debe sospechar, pero cuando realmente pregunta, de repente no quiero responder. La charla animada de los comensales de los alrededores seguían llegando, y solo la mesa de Kim y yo estaba completamente en silencio, como si estuviera congelada en el aire. Kim pareció ver a través de la tensión en mi corazón. Se movió primero, luego en silencio me entregó una cuchara para que siguiera comiendo, mientras esperaba en silencio a que terminara de comer y no comiera más. ¿Estás lleno? Kim volvió a preguntar. Uea, bueno, si ya terminamos de comer, vamos juntos. Me levanté y le pagué al jefe mi tazón de fideos y después de que Kim pagó su parte, se fue conmigo. Mientras caminaba, casualmente vi gente haciendo fila frente a varios restaurantes y no pude evitar pensar en la pregunta de Kim en ese momento. Nunca lo mencioné, ni le dije a nadie por qué le tenía miedo a la oscuridad.